Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Jairo Alejandro Andrade. Es un gusto para mí en este día poder estar con ustedes compartiéndole un mensaje acerca de la palabra de Dios. Traigo un mensaje en este día que lo he titulado La verdadera revelación de Dios. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, pero antes que todo vamos a definir el concepto revelación. Para la secularidad, la revelación es tomar lo que está oculto, extraerlo al descubierto. Es tomar lo que está latente y hacerlo patente. De este mismo modo, si tomamos la escritura de una manera latente y la hacemos patente, se nos está revelando la palabra de Dios a nosotros. Literalmente, el significado de la escritura, de la revelación, simplemente es un acto sobrenatural de Dios. Es eso. La revelación es un acto sobrenatural de Dios. A través de todos los tiempos, Dios se ha querido revelar tanto al hombre como a la mujer. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una estrecha y perfecta comunión con Él. Vamos a estar en este estudio hablando de dos tipos de revelación. Primeramente vamos a estar hablando de la revelación general y posteriormente vamos a estar hablando de la revelación personal. La revelación general se da en tres subpuntos. Vamos a ver primero que todo, como en el primer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de su creación. Como segundo punto vamos a ver la revelación de Dios a través de la creación del hombre, y como tercer punto vamos a ver la revelación del hombre a través de la historia. Entonces, a través de la revelación por su creación, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 15. Aquí hay un acontecimiento, pero para explicarle este acontecimiento toca darle un poco de contexto. En el primer viaje misionero que hace Pablo con Bernabé, llegan a Listra. Aquí había una persona paralítica de nacimiento. Pablo y Bernabé analizan la fe que hay en esta persona. Esta persona, por medio de su fe, fue sana. Luego de que todos los espectadores vieron que esta persona fue sana, comenzaron de una vez a alabar a Pablo y a Bernabé. Tanto que al uno le colocaron un nombre de un dios griego. Al uno le llamaban Júpiter y al otro le llamaban Mercurio. Dado estos acontecimientos, Pablo y Bernabé se molestaron y les dijeron: esto es vanidad. Ustedes tienen que darle la gloria y la honra al Dios que creó los cielos, al Dios que creó los mares, al Dios que creó el universo. Nosotros somos simples hombres semejantes a ustedes. No les estoy leyendo el versículo, simplemente le estoy dando el contexto y simplemente se lo estoy narrando para ir rápido, para alcanzarles a dar todo el estudio, si no, no alcanzo. Tomen nota de la cita, repitan el video y aquí van a buscar la palabra y van a ver que está escrito en la Biblia. Como segundo subpunto, vemos la revelación de Dios por medio de la creación del hombre. Vamos a ir a la Biblia, lo vas a leer tú en tu casa. Vamos a ir a la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Dice: Dios creó al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó para que señorearan sobre su creación. Aquí nosotros vemos que Dios nos toma a nosotros como revelación. Nos toma como un espejo, como lo más cercano a Él, para revelarse al hombre por medio de la creación de nosotros mismos. Como tercer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de la historia. La historia es muy importante tener en cuenta. Toda la historia, haciendo un estudio a la historia bien contundente, nos lleva a la huella del Creador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos toda la Biblia tiene un significado histórico y hay una manera de interpretar la Biblia a través de la historia.
Hay que conocer la historia para poder conocer la revelación de Dios que se ha dado a través de la historia. No hay una cita bíblica en específico porque la Biblia está llena de revelación a través de la historia. Bueno, voy a darles el capítulo 2 de Daniel. Aquí habla de la revelación que Dios da a Daniel, lo cual habla de todos los imperios que han existido, desde el imperio babilónico hasta el imperio romano y las Naciones Unidas que están hoy en día, que son lo que está narrado en Daniel 2:41. Usted lo va a leer. Entonces aquí ya hablamos de la revelación de Dios de una manera general. Y ahorita vamos a hablar de la revelación de Dios de una manera personal. Entonces vamos a tomar un acontecimiento que está en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Aquí hay una revelación personal que Dios tiene, que Dios le da a un personaje, a Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, al lugar que te enviaré. Aquí Abraham tenía que salir de su casa, tenía que dejar a todos los suyos, tenía que despojarse de sus riquezas, salir de Babilonia, de Ur de Caldea, e ir a Canaán. Aquí Dios estaba dándole a Abraham una revelación personal. Esa revelación personal se ha dado a través de todos los tiempos, en diferentes lugares y a diferentes hombres. No sé si en esta ocasión Dios se le está revelando a usted a través de esta palabra. No sé si Dios en este momento le está diciendo a usted, sal de tu Babilonia, sal de tu área de confort, sal de tu pecado, arrepiéntate, ve al Canadá, ve al Canadá, ve a dónde te estoy enviando, te estoy revelando la verdad, es hora de que te arrepientas. Eso es por lo cual Dios se nos revela de una manera personal. Si bien cuando inicié el estudio les dije que iba a estar hablando acerca de la revelación, también es importante hablar acerca de la doctrina de la inspiración. Es importante conocer de la doctrina de la inspiración para así también poder aplicar bien la doctrina de la revelación. Las dos van de la manito. Entonces, ¿qué es inspiración? Simplemente inspiración es vida, es soplo. Es como cuando es como si en un pulmón hay aire, hay vida. Y si no hay aire en ese pulmón, no hay vida. De la misma manera, la Biblia dice que la palabra de Dios es el soplo de Dios. La Biblia tiene un actor dual, tiene dos actores. El Espíritu Santo es el que da, Dios por medio del Espíritu Santo es el que se nos revela el soplo de Dios, la inspiración de Dios. Y el actor material es el hombre, es el profeta que Dios utiliza para que plasme la escritura por su mano en un pergamino para que hoy en día esa palabra sea dada a nosotros. Entonces, ya hablamos de lo que es la inspiración y lo que es la revelación. Entonces, hoy en día la revelación está, hoy en día la revelación está habilitada, hoy en día la revelación está disponible para ti y para mí. En cambio, la inspiración hoy en día no está disponible. La palabra de Dios ya fue inspirada. El primer libro que se escribe es por Moisés, el Génesis, y el último libro que se escribe en el año 96 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos es el Apocalipsis, lo cual en el capítulo 22, versículo 18 dice que no hay ni que añadirle ni quitarle. Entonces, hay una prueba contundente en la Biblia. Vamos a tomar la cita bíblica que vamos a tomar es, perdónenme, de la inspiración. Vamos a tomar
Segunda de Timoteo 3:16, pero espera, la confirmo bien. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Versículo 17, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y también en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron, aquí va la clave, fueron inspirados, dice, fueron en el pasado, fueron inspirados por el Espíritu Santo. No hay otra cosa hoy en día, que solo se pueda aplicar la revelación. La inspiración ya cesó. La palabra no le podemos añadir ni quitar. No podemos decir, no, es que no me gusta este texto bíblico, me siento aquí, mejor dicho, acusado, entonces le quitamos, falsifiquemos la Biblia. O es que a mí me pareció así, es que Dios me inspiró, le coloqué otra escritura. Por eso todos los días aparecen nuevos movimientos, enseñando cosas que no están en la Biblia, falsificando la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de otra doctrina que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es simple, es tomar la revelación de Dios por medio del estudio de la palabra de Dios, tomamos la revelación de Dios. Y a través del Espíritu Santo recibimos la iluminación. Y por medio de nuestro conocimiento, Dios nos da la iluminación. En pocas palabras, la iluminación es revelación más tu conocimiento de la palabra de Dios es iluminación. Entonces, hemos hablado de la doctrina de la revelación, de la doctrina de la inspiración, que no está en vigencia, y de la doctrina de la iluminación. Pero aquí lo más importante es la revelación de la palabra de Dios. La mayor revelación de Dios hacia el hombre es Jesucristo mismo. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es el vínculo perfecto para llevarnos al encuentro con Dios. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad y la vida. Mi hermano, si en este día usted quiere entregarle su vida a Dios, haga una oración conmigo. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Acepto que tú eres mi único Señor, mi único Salvador, que tú eres la revelación perfecta, que tú eres ese vínculo que me llevas al Padre. Padre Santo, perdone mis pecados. Quiero estar contigo en una eternidad. Anóteme en el libro de la vida y no me borres jamás. Amén, amén. Hermanos, muchas gracias por dejarme de entrar con la palabra de Dios a sus vidas. Espero que hayan sido edificados. Si les gustó este mensaje, dale un like y si me quieren apoyar, denle a la campanita, suscríbese. Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Jairo Alejandro Andrade. Es un gusto para mí en este día poder estar con ustedes compartiéndole un mensaje acerca de la palabra de Dios. Traigo un mensaje en este día que lo he titulado La verdadera revelación de Dios. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, pero antes que todo vamos a definir el concepto revelación. Para la secularidad, la revelación es tomar lo que está oculto, extraerlo al descubierto. Es tomar lo que está latente y hacerlo patente. De este mismo modo, si tomamos la escritura de una manera latente y la hacemos patente, se nos está revelando la palabra de Dios a nosotros. Literalmente, el significado de la escritura, de la revelación, simplemente es un acto sobrenatural de Dios. Es eso. La revelación es un acto sobrenatural de Dios. A través de todos los tiempos, Dios se ha querido revelar tanto al hombre como a la mujer. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una estrecha y perfecta comunión con Él.
Vamos a estar en este estudio hablando de dos tipos de revelación. Primeramente vamos a estar hablando de la revelación general y posteriormente vamos a estar hablando de la revelación personal. La revelación general se da en tres subpuntos. Vamos a ver primero que todo, como en el primer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de su creación. Como segundo punto vamos a ver la revelación de Dios a través de la creación del hombre y como tercer punto vamos a ver la revelación del hombre a través de la historia. Entonces, a través de la revelación por su creación, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 15. Aquí hay un acontecimiento, pero para explicarle este acontecimiento toca darle un poco de contexto. En el primer viaje misionero que hace Pablo con Bernabé, llegan a Listra. Aquí había una persona paralítica de nacimiento. Pablo y Bernabé analizan la fe que hay en esta persona. Esta persona, por medio de su fe, fue sana. Luego de que todos los espectadores vieron que esta persona fue sana, comenzaron de una vez a alabar a Pablo y a Bernabé. Tanto que al uno le colocaron un nombre de un dios griego. Al uno le llamaban Júpiter y al otro le llamaban Mercurio. Dado estos acontecimientos, Pablo y Bernabé se molestaron y les dijeron, esto es vanidad. Ustedes tienen que darle la gloria y la honra al Dios que creó los cielos, al Dios que creó los mares, al Dios que creó el universo. Nosotros somos simples hombres semejantes a ustedes. No les estoy leyendo el versículo, simplemente le estoy dando el contexto y simplemente se lo estoy narrando para ir rápido, para alcanzarles a dar todo el estudio, si no, no alcanzo. Tomen nota de la cita, repitan el video y aquí van a buscar la palabra y van a ver que está escrito en la Biblia. Como segundo subpunto, vemos la revelación de Dios por medio de la creación del hombre. Vamos a ir a la Biblia, lo vas a leer tú en tu casa. Vamos a ir a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó para que señorearan sobre su creación. Aquí nosotros vemos que Dios nos toma a nosotros como revelación, nos toma como un espejo, como lo más cercano a Él, para revelarse al hombre por medio de la creación de nosotros mismos. Como tercer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de la historia. La historia es muy importante tener en cuenta. Toda la historia, haciendo un estudio de la historia bien contundente, este nos lleva a la huella del Creador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos toda la Biblia tiene un significado histórico y hay una manera de interpretar la Biblia a través de la historia. Hay que conocer la historia para poder conocer la revelación de Dios que se ha dado a través de la historia. No hay una cita bíblica en específico porque la Biblia está llena de revelación a través de la historia. Bueno, voy a darles el capítulo 2 de Daniel. Aquí habla de la revelación que Dios da a Daniel, lo cual habla de todos los imperios que han existido, desde el imperio babilónico hasta el imperio romano y las Naciones Unidas que están hoy en día, que son lo que está narrado en Daniel 2:41. Usted lo va a leer. Entonces aquí ya hablamos de la revelación de Dios de una manera general. Y ahorita vamos a hablar de la revelación de Dios de una manera personal. Entonces vamos a tomar un acontecimiento que está en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Aquí hay una revelación personal que Dios tiene, que Dios le da a un personaje, a Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, al lugar que te enviaré.
Aquí Abraham tenía que salir de su casa, tenía que dejar a todos los suyos, tenía que despojarse de sus riquezas, salir de Babilonia, de Ur de Caldea, e ir a Canaán. Aquí Dios estaba dándole a Abraham una revelación personal. Esa revelación personal se ha dado a través de todos los tiempos, en diferentes lugares y a diferentes hombres. No sé si en esta ocasión Dios se le está revelando a usted a través de esta palabra. No sé si Dios en este momento le está diciendo a usted, sal de tu Babilonia, sal de tu área de confort, sal de tu pecado, arrepiéntate, ve al Canadá, ve al Canadá, ve a dónde te estoy enviando, te estoy revelando la verdad, es hora de que te arrepientas. Eso es por lo cual Dios se nos revela de una manera personal. Si bien cuando inicié el estudio les dije que iba a estar hablando acerca de la revelación, también es importante hablar acerca de la doctrina de la inspiración. Es importante conocer de la doctrina de la inspiración para así también poder aplicar bien la doctrina de la revelación. Las dos van de la manito. Entonces, ¿qué es inspiración? Simplemente inspiración es vida, es soplo. Es como si en un pulmón hay aire, hay vida. Y si no hay aire en ese pulmón, no hay vida. De la misma manera, la Biblia dice que la palabra de Dios es el soplo de Dios. La Biblia tiene un actor dual, tiene dos actores. El Espíritu Santo es el que da, Dios por medio del Espíritu Santo es el que se nos revela el soplo de Dios, la inspiración de Dios. Y el actor material es el hombre, es el profeta que Dios utiliza para que plasme la escritura por su mano en un pergamino para que hoy en día esa palabra sea dada a nosotros. Entonces, ya hablamos de lo que es la inspiración y lo que es la revelación. Entonces, hoy en día la revelación está, hoy en día la revelación está habilitada, hoy en día la revelación está disponible para ti y para mí. En cambio, la inspiración hoy en día no está disponible. La palabra de Dios ya fue inspirada. El primer libro que se escribe es por Moisés, el Génesis, y el último libro que se escribe en el año 96 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos es el Apocalipsis, lo cual en el capítulo 22, versículo 18 dice que no hay ni que añadirle ni quitarle. Entonces, hay una prueba contundente en la Biblia. Vamos a tomar la cita bíblica que vamos a tomar es, perdónenme, de la inspiración. Vamos a tomar Segunda de Timoteo 3:16, pero espera, la confirmo bien. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Versículo 17, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y también en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron, aquí va la clave, fueron inspirados, dice, fueron en el pasado, fueron inspirados por el Espíritu Santo. No hay otra cosa hoy en día, que solo se pueda aplicar la revelación. La inspiración ya cesó. La palabra no le podemos añadir ni quitar. No podemos decir, no, es que no me gusta este texto bíblico, me siento aquí, mejor dicho, acusado, entonces le quitamos, falsifiquemos la Biblia. O es que a mí me pareció así, es que Dios me inspiró, le coloqué otra escritura. Por eso todos los días aparecen
nuevos movimientos, enseñando cosas que no están en la Biblia, falsificando la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de otra doctrina que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es simple, es tomar la revelación de Dios por medio del estudio de la palabra de Dios, tomamos la revelación de Dios. Y a través del Espíritu Santo recibimos la iluminación. Y por medio de nuestro conocimiento, Dios nos da la iluminación. En pocas palabras, la iluminación es revelación más tu conocimiento de la palabra de Dios es iluminación. Entonces, hemos hablado de la doctrina de la revelación, de la doctrina de la inspiración, que no está en vigencia, y de la doctrina de la iluminación. Pero aquí lo más importante es la revelación de la palabra de Dios. La mayor revelación de Dios hacia el hombre es Jesucristo mismo. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es el vínculo perfecto para llevarnos al encuentro con Dios. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad y la vida. Mi hermano, si en este día usted quiere entregarle su vida a Dios, haga una oración conmigo. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Acepto que tú eres mi único Señor, mi único Salvador, que tú eres la revelación perfecta, que tú eres ese vínculo que me llevas al Padre. Padre Santo, perdone mis pecados. Quiero estar contigo en una eternidad. Anóteme en el libro de la vida y no me borres jamás. Amén, amén. Hermanos, muchas gracias por dejarme de entrar con la palabra de Dios a sus vidas. Espero que hayan sido edificados. Si les gustó este mensaje, dale un like y si me quieren apoyar, denle a la campanita, suscríbese y en un próximo estudio vamos a venir con muy buenas promesas de Dios. Acuérdese, la palabra de Dios es inerrante. La única revelación de Dios es la Escritura. Tenemos que andar sujetos solo a la Escritura. No tenemos que estar sujetos a la palabra de los hombres. Tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Muchas gracias por escucharme. Hasta una próxima. Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Jairo Alejandro Andrade. Es un gusto para mí en este día poder estar con ustedes compartiéndole un mensaje acerca de la palabra de Dios. Traigo un mensaje en este día que lo he titulado La verdadera revelación de Dios. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, pero antes que todo vamos a definir el concepto revelación. Para la secularidad, la revelación es tomar lo que está oculto, extraerlo al descubierto. Es tomar lo que está latente y hacerlo patente. De este mismo modo, si tomamos la escritura de una manera latente y la hacemos patente, se nos está revelando la palabra de Dios a nosotros. Literalmente, el significado de la escritura, de la revelación, simplemente es un acto sobrenatural de Dios. Es eso. La revelación es un acto sobrenatural de Dios. A través de todos los tiempos, Dios se ha querido revelar tanto al hombre como a la mujer. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una estrecha y perfecta comunión con Él. Vamos a estar en este estudio hablando de dos tipos de revelación. Primeramente vamos a estar hablando de la revelación general y posteriormente vamos a estar hablando de la revelación personal. La revelación general se da en tres subpuntos. Vamos a ver primero que todo, como en el primer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de su creación. Como segundo punto vamos a ver la revelación de Dios a través de la creación del hombre y como tercer punto vamos a ver la revelación del hombre a través de la historia. Entonces, a través de la revelación por su creación, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 15. Aquí hay un acontecimiento, pero para explicarle este acontecimiento toca darle un poco de contexto.
En el primer viaje misionero que hace Pablo con Bernabé, llegan a Listra. Aquí había una persona paralítica de nacimiento. Pablo y Bernabé analizan la fe que hay en esta persona. Esta persona, por medio de su fe, fue sana. Luego de que todos los espectadores vieron que esta persona fue sana, comenzaron de una vez a alabar a Pablo y a Bernabé. Tanto que al uno le colocaron un nombre de un dios griego. Al uno le llamaban Júpiter y al otro le llamaban Mercurio. Dado estos acontecimientos, Pablo y Bernabé se molestaron y les dijeron: esto es vanidad. Ustedes tienen que darle la gloria y la honra al Dios que creó los cielos, al Dios que creó los mares, al Dios que creó el universo. Nosotros somos simples hombres semejantes a ustedes. No les estoy leyendo el versículo, simplemente le estoy dando el contexto y simplemente se lo estoy narrando para ir rápido, para alcanzarles a dar todo el estudio, si no, no alcanzo. Tomen nota de la cita, repitan el video y aquí van a buscar la palabra y van a ver que está escrito en la Biblia. Como segundo subpunto, vemos la revelación de Dios por medio de la creación del hombre. Vamos a ir a la Biblia, lo vas a leer tú en tu casa. Vamos a ir a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Dice: Dios creó al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó para que señorearan sobre su creación. Aquí nosotros vemos que Dios nos toma a nosotros como revelación, nos toma como un espejo, como lo más cercano a Él, para revelarse al hombre por medio de la creación de nosotros mismos. Como tercer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de la historia. La historia es muy importante tener en cuenta. Toda la historia, haciendo un estudio a la historia bien contundente, nos lleva a la huella del Creador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos toda la Biblia tiene un significado histórico y hay una manera de interpretar la Biblia a través de la historia. Hay que conocer la historia para poder conocer la revelación de Dios que se ha dado a través de la historia. No hay una cita bíblica en específico porque la Biblia está llena de revelación a través de la historia. Bueno, voy a darles el capítulo 2 de Daniel. Aquí habla de la revelación que Dios da a Daniel, lo cual habla de todos los imperios que han existido, desde el imperio babilónico hasta el imperio romano y las Naciones Unidas que están hoy en día, que son lo que está narrado en Daniel 2:41. Usted lo va a leer. Entonces aquí ya hablamos de la revelación de Dios de una manera general. Y ahorita vamos a hablar de la revelación de Dios de una manera personal. Entonces vamos a tomar un acontecimiento que está en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Aquí hay una revelación personal que Dios tiene, que Dios le da a un personaje, a Abraham. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, al lugar que te enviaré. Aquí Abraham tenía que salir de su casa, tenía que dejar a todos los suyos, tenía que despojarse de sus riquezas, salir de Babilonia, de Ur de Caldea, e ir a Canaán. Aquí Dios estaba dándole a Abraham una revelación personal. Esa revelación personal se ha dado a través de todos los tiempos, en diferentes lugares y a diferentes hombres. No sé si en esta ocasión Dios se le está revelando a usted a través de esta palabra. No sé si Dios en este momento le está diciendo a usted: sal de tu Babilonia, sal de tu área de confort, sal de tu pecado, arrepiéntate, ve al Canadá, ve a dónde te estoy enviando.
te estoy revelando la verdad. Es hora de que te arrepientas. Eso es por lo cual Dios se nos revela de una manera personal. Si bien cuando inicié el estudio les dije que iba a estar hablando acerca de la revelación, también es importante hablar acerca de la doctrina de la inspiración. Es importante conocer de la doctrina de la inspiración para así también poder aplicar bien la doctrina de la revelación. Las dos van de la manito. Entonces, ¿qué es inspiración? Simplemente inspiración es vida, es soplo. Es como si en un pulmón hay aire, hay vida. Y si no hay aire en ese pulmón, no hay vida. De la misma manera, la Biblia dice que la palabra de Dios es el soplo de Dios. La Biblia tiene un actor dual, tiene dos actores. El Espíritu Santo es el que da, Dios por medio del Espíritu Santo es el que se nos revela el soplo de Dios, la inspiración de Dios. Y el actor material es el hombre, es el profeta que Dios utiliza para que plasme la escritura por su mano en un pergamino para que hoy en día esa palabra sea dada a nosotros. Entonces, ya hablamos de lo que es la inspiración y lo que es la revelación. Entonces, hoy en día la revelación está, hoy en día la revelación está habilitada, hoy en día la revelación está disponible para ti y para mí. En cambio, la inspiración hoy en día no está disponible. La palabra de Dios ya fue inspirada. El primer libro que se escribe es por Moisés, el Génesis, y el último libro que se escribe en el año 96 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos es el Apocalipsis, lo cual en el capítulo 22, versículo 18 dice que no hay ni que añadirle ni quitarle. Entonces, hay una prueba contundente en la Biblia. Vamos a tomar la cita bíblica que vamos a tomar es, perdónenme, de la inspiración. Vamos a tomar Segunda de Timoteo 3:16, pero espera, la confirmo bien. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Versículo 17, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y también en segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron, aquí va la clave, fueron inspirados, dice, fueron en el pasado, fueron inspirados por el Espíritu Santo. No hay otra cosa hoy en día, que solo se pueda aplicar la revelación. La inspiración ya cesó. La palabra no le podemos añadir ni quitar. No podemos decir, no, es que no me gusta este texto bíblico, me siento aquí, mejor dicho, acusado, entonces le quitamos, falsifiquemos la Biblia. O es que a mí me pareció así, es que Dios me inspiró, le coloqué otra escritura. Por eso todos los días aparecen nuevos movimientos, enseñando cosas que no están en la Biblia, falsificando la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de otra doctrina que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es simple, es tomar la revelación de Dios por medio del estudio de la palabra de Dios, tomamos la revelación de Dios. Y a través del Espíritu Santo recibimos la iluminación. Y por medio de nuestro conocimiento, Dios nos da la iluminación. En pocas palabras, la iluminación es revelación más tu conocimiento de la palabra de Dios es iluminación.
Entonces, hemos hablado de la doctrina de la revelación, de la doctrina de la inspiración, que no está en vigencia, y de la doctrina de la iluminación. Pero aquí lo más importante es la revelación de la palabra de Dios. La mayor revelación de Dios hacia el hombre es Jesucristo mismo. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es el vínculo perfecto para llevarnos al encuentro con Dios. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad y la vida. Mi hermano, si en este día usted quiere entregarle su vida a Dios, haga una oración conmigo. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Acepto que tú eres mi único Señor, mi único Salvador, que tú eres la revelación perfecta, que tú eres ese vínculo que me llevas al Padre. Padre Santo, perdone mis pecados. Quiero estar contigo en una eternidad. Anóteme en el libro de la vida y no me borres jamás. Amén, amén. Hermanos, muchas gracias por dejarme de entrar con la palabra de Dios a sus vidas. Espero que hayan sido edificados. Si les gustó este mensaje, dale un like y si me quieren apoyar, denle a la campanita, suscríbese y en un próximo estudio vamos a venir con muy buenas promesas de Dios. Acuérdese, la palabra de Dios es inerrante. La única revelación de Dios es la Escritura. Tenemos que andar sujetos solo a la Escritura. No tenemos que estar sujetos a la palabra de los hombres. Tenemos que estar sujetos es a la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Muchas gracias por escucharme. Hasta una próxima. Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Jairo Alejandro Andrade. Es un gusto para mí en este día poder estar con ustedes compartiéndole un mensaje acerca de la palabra de Dios. Traigo un mensaje en este día que lo he titulado La verdadera revelación de Dios. Sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, pero antes que todo vamos a definir el concepto revelación. Para la secularidad, la revelación es tomar lo que está oculto, extraerlo al descubierto. Es tomar lo que está latente y hacerlo patente. De este mismo modo, si tomamos la escritura de una manera latente y la hacemos patente, se nos está revelando la palabra de Dios a nosotros. Literalmente, el significado de la escritura, de la revelación, simplemente es un acto sobrenatural de Dios. Es eso. La revelación es un acto sobrenatural de Dios. A través de todos los tiempos, Dios se ha querido revelar tanto al hombre como a la mujer. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una estrecha y perfecta comunión con Él. Vamos a estar en este estudio hablando de dos tipos de revelación. Primeramente vamos a estar hablando de la revelación general y posteriormente vamos a estar hablando de la revelación personal. La revelación general se da en tres subpuntos. Vamos a ver primero que todo, como en el primer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de su creación. Como segundo punto vamos a ver la revelación de Dios a través de la creación del hombre y como tercer punto vamos a ver la revelación del hombre a través de la historia. Entonces, a través de la revelación por su creación, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 15. Aquí hay un acontecimiento, pero para explicarle este acontecimiento toca darle un poco de contexto. En el primer viaje misionero que hace Pablo con Bernabé, llegan a Listra. Aquí había una persona paralítica de nacimiento. Pablo y Bernabé analizan la fe que hay en esta persona. Esta persona, por medio de su fe, fue sana. Luego de que todos los espectadores vieron que esta persona fue sana, comenzaron de una vez a alabar a Pablo y a Bernabé. Tanto que al uno le colocaron un nombre de un dios griego. Al uno le llamaban Júpiter y al otro le llamaban Mercurio. Dado estos acontecimientos, Pablo y Bernabé se molestaron y les dijeron, esto es vanidad, ustedes tienen que darle la gloria y la honra
al Dios que creó los cielos, al Dios que creó los mares, al Dios que creó el universo. Nosotros somos simples hombres semejantes a ustedes. No les estoy leyendo el versículo, simplemente le estoy dando el contexto y simplemente se lo estoy narrando para ir rápido, para alcanzarles a dar todo el estudio, si no, no alcanzo. Tomen nota de la cita, repitan el video y aquí van a buscar la palabra y van a ver que está escrito en la Biblia. Como segundo subpunto, vemos la revelación de Dios por medio de la creación del hombre. Vamos a ir a la Biblia, lo vas a leer tú en tu casa. Vamos a ir a la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. A imagen y semejanza los creó. Varón y hembra los creó para que señorearan sobre su creación. Aquí nosotros vemos que Dios nos toma a nosotros como revelación, nos toma como un espejo, como lo más cercano a Él, para revelarse al hombre por medio de la creación de nosotros mismos. Como tercer subpunto, vamos a ver la revelación de Dios a través de la historia. La historia es muy importante tener en cuenta. Toda la historia, haciendo un estudio a la historia bien contundente, nos lleva a la huella del Creador. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos toda la Biblia tiene un significado histórico y hay una manera de interpretar la Biblia a través de la historia. Hay que conocer la historia para poder conocer la revelación de Dios que se ha dado a través de la historia. No hay una cita bíblica en específico porque la Biblia está llena de revelación a través de la historia. Bueno, voy a darles el capítulo 2 de Daniel. Aquí habla de la revelación que Dios da a Daniel, lo cual habla de todos los imperios que han existido, desde el imperio babilónico hasta el imperio romano y las Naciones Unidas que están hoy en día, que son lo que está narrado en Daniel 2:41. Usted lo va a leer. Entonces aquí ya hablamos de la revelación de Dios de una manera general. Y ahorita vamos a hablar de la revelación de Dios de una manera personal. Entonces vamos a tomar un acontecimiento que está en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3. Aquí hay una revelación personal que Dios tiene, que Dios le da a un personaje, a Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, al lugar que te enviaré. Aquí Abraham tenía que salir de su casa, tenía que dejar a todos los suyos, tenía que despojarse de sus riquezas, salir de Babilonia, de Ur de Caldea, e ir a Canaán. Aquí Dios estaba dándole a Abraham una revelación personal. Esa revelación personal se ha dado a través de todos los tiempos, en diferentes lugares y a diferentes hombres. No sé si en esta ocasión Dios se le está revelando a usted a través de esta palabra. No sé si Dios en este momento le está diciendo a usted, sal de tu Babilonia, sal de tu área de confort, sal de tu pecado, arrepiéntate, ve al Canadá, ve a dónde te estoy enviando, te estoy revelando la verdad, es hora de que te arrepientas. Eso es por lo cual Dios se nos revela de una manera personal. Si bien cuando inicié el estudio les dije que iba a estar hablando acerca de la revelación, también es importante hablar acerca de la doctrina de la inspiración. Es importante conocer de la doctrina de la inspiración para así también poder aplicar bien la doctrina de la revelación. Las dos van de la manito. Entonces, ¿qué es inspiración? Simplemente inspiración es vida, es soplo. Es como si en un pulmón hay aire, hay vida. Y si no hay aire en ese pulmón,
no hay vida. De la misma manera, la Biblia dice que la palabra de Dios es el soplo de Dios. La Biblia tiene un actor dual, tiene dos actores. El Espíritu Santo es el que da, Dios por medio del Espíritu Santo es el que se nos revela el soplo de Dios, la inspiración de Dios. Y el actor material es el hombre, es el profeta que Dios utiliza para que plasme la escritura por su mano en un pergamino para que hoy en día esa palabra sea dada a nosotros. Entonces, ya hablamos de lo que es la inspiración y lo que es la revelación. Entonces, hoy en día la revelación está, hoy en día la revelación está habilitada, hoy en día la revelación está disponible para ti y para mí. En cambio, la inspiración hoy en día no está disponible. La palabra de Dios ya fue inspirada. El primer libro que se escribe es por Moisés, el Génesis, y el último libro que se escribe en el año 96 después de Cristo por el apóstol Juan en la isla de Patmos es el Apocalipsis, lo cual en el capítulo 22, versículo 18 dice que no hay ni que añadirle ni quitarle. Entonces, hay una prueba contundente en la Biblia. Vamos a tomar la cita bíblica que vamos a tomar es, perdónenme, de la inspiración. Vamos a tomar Segunda de Timoteo 3:16, pero espera, la confirmo bien. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Versículo 17, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y también en 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron, aquí va la clave, fueron inspirados, dice, fueron en el pasado, fueron inspirados por el Espíritu Santo. No hay otra cosa hoy en día, que solo se pueda aplicar la revelación. La inspiración ya cesó. La palabra no le podemos añadir ni quitar. No podemos decir, no, es que no me gusta este texto bíblico, me siento aquí, mejor dicho, acusado, entonces le quitamos, falsifiquemos la Biblia. O es que a mí me pareció así, es que Dios me inspiró, le coloqué otra escritura. Por eso todos los días aparecen nuevos movimientos, enseñando cosas que no están en la Biblia, falsificando la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de otra doctrina que es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es simple, es tomar la revelación de Dios por medio del estudio de la palabra de Dios, tomamos la revelación de Dios. Y a través del Espíritu Santo recibimos la iluminación. Y por medio de nuestro conocimiento, Dios nos da la iluminación. En pocas palabras, la iluminación es revelación más tu conocimiento de la palabra de Dios es iluminación. Entonces, hemos hablado de la doctrina de la revelación, de la doctrina de la inspiración, que no está en vigencia, y de la doctrina de la iluminación. Pero aquí lo más importante es la revelación de la palabra de Dios. La mayor revelación de Dios hacia el hombre es Jesucristo mismo. Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es el vínculo perfecto para llevarnos al encuentro con Dios. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad y la vida. Mi hermano, si en este día usted quiere entregarle su vida a Dios, haga una oración conmigo. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados.
Acepto que tú eres mi único Señor, mi único Salvador, que tú eres la revelación perfecta, que tú eres ese vínculo que me llevas al Padre. Padre Santo, perdone mis pecados. Quiero estar contigo en una eternidad. Anóteme en el libro de la vida y no me borres jamás. Amén, amén. Hermanos, muchas gracias por dejarme de entrar con la palabra de Dios a sus vidas. Espero que hayan sido edificados. Si les gustó este mensaje, dale un like y si me quieren apoyar, denle a la campanita, suscríbese y en un próximo estudio vamos a venir con muy buenas promesas de Dios. Acuérdese, la palabra de Dios es inerrante. La única revelación de Dios es la Escritura. Tenemos que andar sujetos solo a la Escritura. No tenemos que estar sujetos a la palabra de los hombres. Tenemos que estar sujetos es a la palabra de Dios. Dios lo bendiga. Muchas gracias por escucharme. Hasta una próxima.